Saludos, compañeras y compañeros. Mi nombre es Johnny Picone Briceño, profesor universitario, delegado de prevención, miembro del Consejo Universitario de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco, en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, coordinador de la corriente sindical marxista-leninista en el Estado Lara y miembro del Centro de Estudios, Formación e Investigación, profesor Franklin Jiménez. En primer lugar, queremos agradecer a los compañeros organizadores de este importante evento, de estas jornadas pedagógicas, por la oportunidad que nos dan de participar e intercambiar información con todos los compañeros participantes. Nuestra ponencia lleva como título Impacto de la pandemia COVID-19 en el mundo del trabajo. De todas las dimensiones del mundo del trabajo vamos a abordar específicamente tres, además por el tiempo de exposición y por considerar que en estas líneas de trabajo pudiéramos aportar algunos elementos para el análisis, la discusión y las propuestas en el marco de estas importantes jornadas. Muchísimas gracias por la atención y vamos seguidamente entonces con la ponencia. Para iniciar el abordaje del impacto de la pandemia COVID-19 en el mundo de trabajo, necesariamente tenemos que pasearnos por las causas que generan las condiciones precarias de vida y trabajo que hoy padece el proletariado mundial y donde los trabajadores y la clase obrera se encuentran en primera línea. La alianza imperialista de Estados Unidos y Europa continúa arremetiendo contra los pueblos, manteniendo la hegemonía económica, comercial y militar en importantes regiones del mundo, como el continente africano, América Latina, Medio Oriente y Asia, mutando sus políticas para hacer frente a la crisis general del sistema capitalista. Es importante desmontar la matriz de opinión que pretende hacer creer que antes de la pandemia no había crisis en el mundo, sino que ésta se sobrevino con la aparición y la propagación del virus SARS-CoV-2 y la aparición de la enfermedad del COVID-19. Veamos con una cita que nos hace una compañera investigadora, economista venezolana, sobre cómo en medio de la pandemia los ricos se han hecho más ricos. Y nos dice lo siguiente: los aumentos de la riqueza en manos de billonarios se registraron mientras la Organización Mundial del Trabajo informaba la pérdida de más de 140 millones de empleos durante el año 2020, la peor crisis laboral en un siglo. Y mientras la Oxfam alertaba que las muertes por hambre superaron a las provocadas por el virus, las estimaciones apuntan a que probablemente 11 personas estén muriendo cada minuto a causa del hambre extrema provocada por la combinación letal de los conflictos, el COVID-19 y la crisis climática. Este ritmo superaría la actual tasa de mortalidad de la pandemia, que es de 7 personas por minuto. Veamos seguidamente estos datos. Según el reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, titulado El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo del año 2021. En el 2020, 30% de la población mundial, alrededor de 2.300 millones de personas, no tuvo acceso a una alimentación adecuada. El 12% de la población mundial, o sea, 928 millones de personas, padeció inseguridad alimentaria grave durante el año de la pandemia, 140 millones más que en el año 2019. La situación del hambre en el mundo es aún más indignante por el hecho de que mientras 2.300 millones de personas no tuvieron acceso a una alimentación adecuada y 6 millones murieron por no tener que comer durante el 2020, se desperdiciaron 2.500 millones de toneladas de alimento que fueron a parar al basurero, nada más y nada menos que 40% de la producción mundial de alimentos. Esto según el informe del Fondo Mundial para la Naturaleza. Ahora bien, evidentemente que una pandemia de las características y naturaleza de la pandemia COVID-19
tiene como consecuencias el hacer estragos en la población mundial, generando no solamente las muertes, sino discapacidad de diferentes tipos, un gran número de personas. Por supuesto, a nivel de las economías, un fuerte golpe, y a nivel de lo que significa la seguridad social en el mundo. Pero esta pandemia COVID-19, al igual que otra pandemia que pudiera aparecer en estos momentos en el mundo, hubiese tenido otro tipo de orientación y de abordaje si existieran algunos elementos desde el terreno de la salud que hubiesen permitido que desde el desarrollo de la salud pública y de la prevención y de la anticipación al daño pudiesen haberse generado condiciones más propicias para enfrentar una pandemia de esa naturaleza. Y eso lo decimos por lo siguiente: evidentemente que en el mundo hay un desmontaje de los sistemas de salud pública en beneficio de la mercantilización y la privatización de la salud. Eso, tienen acceso los que pueden tener recursos para pagar no solamente las consultas, sino los tratamientos y los diferentes exámenes paraclínicos. Hay un predominio de los grandes negocios de la medicina curativa ante la salud preventiva y colectiva. Evidentemente, la industria farmacológica, la industria de los laboratorios, la industria de las imagenologías, la industria privada de la medicina, son las que se imponen aún en unas condiciones tan terribles como una pandemia. Y por supuesto, eso deja al margen de la atención de salud a millones y millones de seres humanos. También hay un elemento importante a abordar, es la mentalidad genocida de algunos gobiernos de derecha, neoliberales y fascistas en el manejo de la pandemia. No podemos dejar pasar por alto la actitud de los gobiernos, específicamente de los Estados Unidos en la persona de Donald Trump y de Brasil en la persona de Bolsonaro, quienes asumieron una actitud no solamente indiferente, sino totalmente en contra de la prevención y la protección de la población de esos países que cuentan con una población sumamente importante en número, en cantidades. Y por supuesto, una población que estaba desprotegida desde el gobierno, con toda la intención de que fuera desprotegida, pues también hizo estragos en la población, y no es casual que estos países se encuentren en los primeros lugares de muertes y de contagiados. Pero además permitió que ese número de casos y de contagios favoreciera entonces la aparición de las diferentes cepas del virus SARS-CoV-2. También la imposición de los intereses económicos, mercantiles y comerciales por encima de las normas elementales de bioseguridad en el combate a la pandemia generaron grandes fallas en los sistemas de control social contra la pandemia COVID-19 en sectores como el comercio, transporte, servicios, entre otros. Evidentemente, es difícil paralizar al mundo porque hay algunos servicios que se deben mantener mínimos y algún nivel de productividad para que la humanidad pueda seguir consumiendo los bienes de uso y consumo básicos. Pero evidentemente estas actividades también se desarrollaron al margen de la aplicación de las medidas de bioseguridad y más apuntando a la obtención de ganancias y acumulación de capital. Un manejo irresponsable también de las empresas públicas y privadas, de estos sectores priorizados, por la ausencia de programas de bioseguridad para el combate a la pandemia. Esto también todavía está ocurriendo en este momento que estamos haciendo esta exposición, una gran cantidad de empresas que adolecen de un programa de bioseguridad para abordar con seriedad y con responsabilidad la situación de la pandemia del COVID-19. Y por supuesto la falta de políticas de protección social y manejo de la pandemia COVID-19 en los espacios de trabajo de sobrevivencia del proletariado, como pequeños productores del campo y la ciudad, comerciantes, trabajadores domésticos, trabajadores por cuenta propia, niños y niñas adolescentes trabajadores. Si en lo que se llama economía formal hay ausencia de protección y de programas de bioseguridad, no podemos imaginar entonces cómo es en eso que llaman, entre comillas, economía informal. Entonces, todos estos elementos, evidentemente, contribuyeron de una manera muy importante a la propagación del virus SARS-CoV-2 y por lo tanto a la aparición de millones de casos de contagio de la enfermedad del COVID-19. Dentro de los elementos que vamos a analizar en la ponencia, uno es referido al teletrabajo.
El teletrabajo forma parte del desarrollo de las fuerzas productivas de las últimas décadas como consecuencia del acelerado desarrollo tecnológico y científico en el campo de las telecomunicaciones y la informática. Se desarrolla con fuerza en los trabajadores y trabajadoras de las áreas administrativas de las empresas e instituciones, en los operadores de controles de mando en los procesos productivos, en empleados de la administración pública, entidades bancarias, empresas de telecomunicaciones, y merece especial atención los educadores en los diferentes niveles. No se trata de cuestionar el teletrabajo como forma de organización del trabajo, sino de las condiciones en las que ésta se da. Evidentemente que el teletrabajo, como organización científica del trabajo en una sociedad capitalista, va a obedecer los intereses de las clases dominantes y se basa igualmente en la explotación de los seres humanos para la acumulación de ganancias y de capital de parte de la burguesía. Por eso es importante entonces señalar las principales características del teletrabajo en la sociedad capitalista, y entre ellas tenemos la siguiente: las relaciones laborales y las condiciones y medio ambiente de trabajo se trasladan del sitio tradicional del ambiente de trabajo en las empresas, en las instituciones, en la fábrica, al hogar del trabajador o la trabajadora. Esa es una de las primeras características del teletrabajo. Hay una disponibilidad permanente de los teletrabajadores y teletrabajadoras durante las 24 horas del día y los 7 días a la semana. La organización del teletrabajo rompe los límites legales establecidos para la duración de las jornadas de trabajo, así como los turnos y descansos. El teletrabajo origina nuevos escenarios para la exposición a procesos peligrosos. Esos procesos peligrosos tradicionales que se encuentran en el medio ambiente de trabajo de las industrias, las fábricas, el comercio, ahora se encuentran con nuevos procesos peligrosos que se originan en el seno del hogar, fundamentalmente con el teletrabajo. Las conquistas de la clase obrera refrendadas en las contrataciones colectivas tienden a desaparecer. La organización sindical se debilita y dificulta las acciones de lucha. Los medios para el teletrabajo, llamemos tablet, laptops, teléfonos celulares, digitales, incluyendo los medios de conexión a la plataforma de trabajo, son propiedad en muchísimos casos del propio trabajador, quien debe procurarlos. Las condiciones del teletrabajo en el capitalismo aumentan la tasa de explotación y por tanto de la acumulación de capital. Vale recordar lo que decía Carlos Marx en su escrito Salario, Precio y Ganancia. El tiempo es el espacio en que se desarrolla el hombre. El hombre que no dispone de ningún tiempo libre, cuya vida, prescindiendo de las interrupciones puramente físicas del sueño, las comidas, etc., está toda ella absorbida por su trabajo para el capitalista, es menos que una bestia de carga. Pasemos entonces ahora a analizar de manera general la situación de las mujeres trabajadoras. La histórica lucha de las mujeres por su emancipación, desde las perspectivas de la lucha de clases, encuentra en este escenario elementos para profundizar las acciones que conlleven a suprimir las condiciones impuestas por los lastres de la sociedad patriarcal en las condiciones de vida y trabajo de las mujeres, con visos de esclavitud y servilismo inadmisibles en estos tiempos y que hacen avergonzar al género humano. La pandemia COVID-19 vino a exacerbar las condiciones de explotación y opresión contra la mujer ya conocida, como la violencia familiar, los feminicidios, los abusos y las violaciones, la prostitución, las redes de trata para el negocio de la esclavitud sexual y laboral, las muertes por abortos clandestinos, el aumento de mujeres embarazadas, los fallos judiciales condescendientes con violadores y abusadores, todas las formas de discriminación, la no entrega de anticonceptivos en el sistema de salud, los salarios de miseria, el trabajo precario, el desempleo, la pobreza, son algunas de las formas que asume la violencia
que este sistema capitalista y sus representantes desatan especialmente sobre las mujeres trabajadoras, impactando a la sociedad en general. Algunos elementos que señala un informe de la ONU sobre las mujeres en el año 2020, sobre las condiciones agravadas por la pandemia COVID-19. La pandemia sumirá a 96 millones de personas en la pobreza extrema en el año 2021, de las cuales 47 millones son mujeres y niñas. Como consecuencia, el número total de mujeres y niñas que viven con $1.90 americano o menos ascenderá a 435 millones. Más mujeres que hombres caerán en la pobreza extrema. Esto ocurre en especial entre las personas de 25 a 34 años, es decir, en su periodo productivo y de formación de la familia. En el 2021 se prevé que en el mundo habrá 118 mujeres de 25 a 34 años en situación de pobreza extrema por cada 100 hombres del mismo grupo etario. Y este índice podría elevarse a 121 mujeres por cada 100 hombres en el año 2030. De acuerdo con los pronósticos de la Organización Internacional del Trabajo, se podría perder el equivalente de 140 millones de empleos a tiempo completo como consecuencia del COVID, y las mujeres tienen un 19% más de probabilidades de perder su empleo. Las mujeres prevalecen en muchas de las industrias más golpeadas por la COVID-19, como las de servicios, de alimentación, las minoristas, de entretenimiento. Por ejemplo, el 40% de todas las mujeres empleadas, 510 millones de mujeres en todo el mundo, trabajan en los sectores más afectados, frente al 36% de los hombres. En el mundo, el 58% de las mujeres empleadas trabajan en el sector informal y se calcula que durante el primer mes de la pandemia, las trabajadoras informales perdieron en promedio el 60% de sus ingresos. Asimismo, señala el informe, la situación del personal del hogar, del cual el 80% está conformada por mujeres, ha sido grave. En todo el mundo, un porcentaje abrumador del 72% de las empleadas del hogar se quedaron sin trabajo. Incluso antes de la pandemia, el trabajo doméstico remunerado, al igual que otros trabajos de la economía informal, no gozaba de protecciones laborales básicas, como vacaciones pagadas, plazos de preaviso, indemnización por despido, etc. La carga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado creció de manera excesiva, tanto para las mujeres como para los hombres, pero incluso antes del brote del COVID-19, las mujeres dedicaban en promedio 4.1 horas diarias a tareas no remuneradas, mientras que los hombres empleaban 1.7 horas. Esto significa que las mujeres realizaban 3 veces más el trabajo de cuidado no remunerado que los hombres en todo el mundo. La responsabilidad del cuidado de las personas enfermas y los familiares mayores suele recaer también en las mujeres. En todo el mundo, unos 4.000 millones de personas no tienen acceso a instalaciones sanitarias gestionadas de forma segura y alrededor de 3.000 millones de personas no cuentan con agua potable ni jabón en las viviendas. En estas situaciones, las mujeres y las niñas son quienes se ocupan de recolectar el agua y llevar a cabo otras tareas necesarias para la supervivencia cotidiana. Otro sector duramente golpeado por la crisis general del capitalismo y profundizado por la pandemia del COVID-19 son los niños, niñas y adolescentes trabajadores. Es el sistema capitalista y la burguesía como clase quienes generan las condiciones para que el proletariado en su conjunto luchen diariamente por obtener los medios de subsistencia necesarios para cubrir sus necesidades básicas en condiciones de suma precariedad. La burguesía y su falsa moral, expresada a través de sus numerosas instituciones, se presentan hoy como muy preocupadas por las consecuencias sociales generadas por ellos mismos. Es esa misma falsa moral que hoy niega y combate con todo furor la incorporación al proceso de trabajo de millones de niños, niñas y adolescentes trabajadores en todo el mundo, como si esto fuera una ocurrencia y no una necesidad vital. Pero además, el trabajo como proceso social, dialéctico y científico forma parte del proceso de formación y desarrollo de los seres humanos.
no así las condiciones de explotación y opresión que impone el capitalismo en el proceso de trabajo, las cuales denunciamos, combatimos y debemos superar como sociedad. Veamos algunos datos de un informe elaborado por la ONG, entre comillas, Observatorio de Derechos Humanos, sobre las condiciones agravadas en el sector de los niños, niñas y adolescentes trabajadores por la pandemia COVID-19. A la mayoría de los niños se les paga muy poco por su trabajo. Algunos niños no reciben salario fijo, sino que son compensados en función de la producción. Más de una cuarta parte de los niños, según este informe, entrevistados, dijeron que sus empleadores a veces se negaba a pagarles o les engañaba con su salario. Las niñas informaron que se les paga menos que a los niños trabajadores por el mismo trabajo. Varias niñas también informaron haber sufrido acoso sexual por parte de sus empleadores o adultos que se encontraban en los lugares de trabajo. Casi la mitad de los niños, según el informe, habían abandonado la escuela incluso antes de que comenzara la pandemia, principalmente porque sus familias no tenían para costear las tasas escolares requeridas. Algunos se resignaron a no volver nunca a la escuela, o en el mejor de los casos, a apoyar la educación, se dedicaron a apoyar la educación de sus hermanos menores. Igualmente dice este informe, aproximadamente 1.300 millones de niños, principalmente en África y Asia, no están cubiertos por ninguna medida de protección social. Según la Organización Internacional del Trabajo, lograr la protección social universal para los niños requiere un promedio del 1.8% del PIB de la África subsahariana y del 0.6% del PIB en el sur de Asia. Más de un tercio de los niños, según el informe, trabajaban al menos 10 horas al día, algunos 7 días a la semana, algunos trabajaron hasta 16 horas diarias. Los niños que ya están trabajando antes de la pandemia dijeron que aumentaron sus horas después del cierre de las escuelas. Algunos niños describieron un trabajo que era claramente peligroso, como el trabajo en las minas de oro, cargando pesadas bolsas de mineral, triturando mineral en pedazos más pequeños, aspirando el polvo y los vapores de las máquinas de procesamiento y manipulación de mercurio tóxico para extraer oro del mineral. En las canteras de piedra reportan los niños lesiones por piedras, incluidas partículas afiladas que entran en sus ojos, cortes en sus cuerpos por aplastamiento de piedra, heridas por las herramientas similares a machetes, dolor corporal por llevar cargas pesadas o realizar movimientos repetitivos. Estas son algunas de las condiciones que refleja este informe elaborado por la ONG Observatorio de Derechos Humanos en el año 2021. Bien, ahora el qué hacer frente a toda esta situación. Nosotros llamamos organización y lucha de todos los sectores. Y decimos, frente a este panorama, varios son los desafíos y retos del proletariado en su conjunto para afrontar los diversos escenarios y espacios de lucha para reivindicar los derechos fundamentales de la clase obrera, de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes trabajadores, entendiendo que la lucha principal es contra el bloque imperialista de Estados Unidos-Europa, la burguesía internacional y el sistema capitalista causante de todos los males que hoy padece la humanidad. Impulsar la unidad, organización y movilización de los sectores del movimiento obrero, de mujeres y de niños, niñas y adolescentes trabajadores se convierte en una prioridad. Conformar espacios unitarios para el análisis, discusión y aprobación de agendas de lucha comunes en las condiciones concretas de cada región y de cada país. Se debe fomentar la necesaria articulación con otros sectores en lucha, como el movimiento campesino, movimientos comunales, estudiantiles, artesanos, profesionales, amas de casa, pequeños productores, entre otros. Y en el escenario continental y mundial se deben retomar las acciones conjuntas, grandes movilizaciones y campañas de denuncia contra el capitalismo y la burguesía que golpea los mismos objetivos. Nos atrevemos a señalar algunas propuestas para cada uno de estos sectores. En el caso del teletrabajo, creemos que es fundamental
que los trabajadores y trabajadoras participen en la organización de esta nueva forma de trabajo. Deben fijarse los salarios según el grado de responsabilidad, atención y desgaste que se genera a partir del teletrabajo. Se deben honrar los derechos conquistados en las convenciones colectivas de trabajo. Se debe regular el teletrabajo con fijación de jornadas de trabajo diarias y semanales. Se deben dotar de equipos y medios electrónicos, así como de acceso a la plataforma a los teletrabajadores y teletrabajadoras. Se debe desarrollar programas de seguridad y salud para el teletrabajo. Se debe prohibir el teletrabajo nocturno de fines de semana y días feriados, solo aplicable para los procesos de trabajo continuo y en el funcionamiento de los servicios básicos estratégicos. En el caso de las mujeres trabajadoras, nos atrevemos a proponer lo siguiente: profundizar una campaña de formación e información contra la violencia familiar, los feminicidios, el hostigamiento, el acoso sexual y laboral, los abusos y las violaciones. Denunciar las redes de tratas para el negocio de la prostitución y la esclavitud sexual y laboral. Legalización del aborto como derecho de la mujer y el control de los abortos clandestinos que mata a miles de mujeres. Implementación de políticas y recursos destinados a la planificación consciente y voluntaria, así como el uso de métodos anticonceptivos en la población. Exigir la actuación eficiente y oportuna de los organismos del Estado. Iniciar una campaña para reivindicar y defender los logros alcanzados en materia laboral, de seguridad y social y de seguridad y salud en el trabajo por parte de este sector. Combatir toda clase de tercerización laboral y el reconocimiento del trabajo del hogar. Igualmente, exigir la atención a la adulta mayor y la pensionada. Procurar la asistencia social para cubrir las necesidades básicas fundamentales de las mujeres trabajadoras inmersas en la llamada economía informal. Exigir la implementación de políticas financieras mediante créditos con bajos intereses, periodos de gracia y a largo plazo para las mujeres trabajadoras de la economía informal y para las pequeñas y medianas productoras. Se deben crear centros públicos de atención y cuidado de niñas en los centros de trabajo y comunidades. Se deben crear centros públicos de atención de salud, de alimentación y cuidado para familiares con condiciones especiales, enfermedades y adultos mayores, y se deben procurar la creación de lavanderías y comedores comunitarios. Todo esto para no solamente incorporar a la mujer trabajadora en condiciones dignas a la economía y al aparato económico, sino también para liberar a la mujer del trabajo esclavo que significa, o se ha considerado históricamente, el trabajo doméstico. En cuanto al sector de los niños, niñas y adolescentes trabajadores, igualmente consideramos que es importante profundizar una campaña de formación e información en relación a las condiciones dignas, seguras y saludables que deben desarrollarse en este sector. Exigir la actuación oportuna y eficiente de los organismos del Estado encargados de garantizar la protección a los niños, niñas y adolescentes. Procurar la armonía entre el derecho al trabajo y el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes trabajadores y trabajadoras. Exigir respeto al derecho a la organización de los niños, niñas y adolescentes trabajadores y trabajadoras y a manifestarse libre y conscientemente. Exigir salarios justos que permitan reponer la fuerza de trabajo y cubrir sus necesidades básicas. Vigilar el cumplimiento de las jornadas laborales de manera que éstas no perjudiquen su desarrollo y crecimiento, su derecho a la educación, su derecho a la recreación y al entretenimiento. Exigir condiciones de trabajo dignas, seguras y saludables para los niños, niñas y adolescentes trabajadores. Exigir las prestaciones que brindan los sistemas de seguridad social. Profundizar una campaña de información y de formación contra la violencia, el hostigamiento, el acoso sexual y laboral contra los niños, niñas y adolescentes trabajadores. Denunciar las redes de trata para el negocio de la prostitución y la esclavitud sexual y laboral en este sector. Reivindicar y defender los logros alcanzados en materia laboral, de seguridad social y salud y seguridad en el trabajo. Exigir la asistencia social
para cubrir las necesidades básicas fundamentales de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en la economía informal, e igualmente exigir la implementación de políticas financieras mediante crédito con bajos intereses, pedidos de gracias y a largo plazo para los niños, niñas y adolescentes trabajadores de la economía informal y para los pequeños y medianos productores. En conclusión, consideramos que solamente la unidad de los diferentes sectores del proletariado, y por eso nosotros en esta exposición solamente nombramos algunas de las dimensiones de los efectos de la pandemia COVID-19 en el mundo de trabajo, vinculados con actores sociales fundamentales, no solamente con la clase obrera y sus organizaciones sindicales, sino también con las mujeres trabajadoras y sus organizaciones, sus movimientos, al igual que los niños, niñas y adolescentes trabajadores. El encuentro de estos diferentes sectores en un espacio común, el diseñar una agenda y una plataforma de lucha común es la que podría ir marcando el camino para nosotros alcanzar victorias tempranas y poder perfilar nuestra lucha en función del objetivo estratégico, que no es más que la transformación revolucionaria de la sociedad, la destrucción del capitalismo y, en nuestra concepción, la construcción de la sociedad socialista como única alternativa frente a la vorágine que hoy representa la sociedad capitalista y el imperialismo. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos entonces que este pequeño aporte sirva para el debate, para el análisis y la construcción colectiva de la propuesta. Muchísimas gracias.